Bien, hoy vamos a ver un tema que yo le podría decir no menos importante, pero sí que va a hacer un paréntesis a los que estamos viendo. Y para eso yo quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Mateo capítulo 14 y versículo 14. ¿Ya? Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 21. ¿Ya? Lo leemos primero en español y después en neerlandés. Ok, perfecto. Y dice así. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y lo dio, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya. Toen hij aan land ging, zag hij een grote menigte mensen. Hij was met hen begaan en genas hun zieken. Tegen de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe. Het is hier erg afgelegen en het is al laat, merkten ze op. Stuur de mensen weg, dan kunnen zij in de dorpen eten gaan kopen. Ze hoeven niet weg te gaan, zei Jezus. Geven jullie wil maar te eten. Maar we hebben hier maar 5 broden en 2 vissen, antwoordde ze. Breng die hier, zei hij. Hij zei de mensen dat ze op het gras moesten gaan zitten. Toen nam hij de 5 broden en de 2 vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak het gezegend gebed uit. Hij brak de broden in stukken en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze weer door aan de mensen. En ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. Ze haalden de brokken op die over waren. 12 manden vol. Het aantal mannen dat gegeten had was ongeveer 5000. Vrouwen en kinderen dus niet meegeteld. Ok. De lo que vamos a compartir en esta tarde es de algo que a lo mejor ya hemos escuchado la historia y en el marco en el que se desarrolla el panorama o la escena que hoy vamos a estudiar, yo creo que la conocemos todos y quizás de memoria. Pero en esta tarde yo quiero que entendamos o que estudiemos algo muy influyente de este versículo. Y la historia que acabamos de leer se refiere a, bueno, algo que normalmente pasó en el tiempo de Jesús. Mucha gente le seguía, sus discípulos, niños, enfermos, muchas personas. Y esta no es la excepción. Ya vamos a analizar la cantidad de personas. Pero basándonos en lo que pasó en esta ocasión,
podría yo agregar o podría mencionar que sucedería uno de los milagros que hasta el día de hoy siguen sucediendo de forma inesperada. Y es porque el milagro que sucede para este entonces, en este momento que describe la Biblia, se le llama el milagro de la multiplicación. Pero este milagro de la multiplicación lo vamos a tratar de ver de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Y primeramente yo quiero enfocarme en el aspecto, la reacción que tuvieron los discípulos cuando Jesús les dijo, dadles de comer vosotros. Y es porque la cantidad era una cantidad considerable. Entonces, podemos ver que a lo mejor Jesús comenzó atendiendo a estas personas y les dijo, dice la Biblia, que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, y cuando podemos ver esto, estamos viendo a un Jesús atendiendo ¿a qué? A miles de personas. Entonces, ¿se imagina que si tuviéramos que decir cuánto es el equivalente a una multitud? Estamos refiriéndonos a una cantidad de personas a lo mejor incontable. Pero aquí viene lo que yo quiero compartirles, que para mí es bien importante. A pesar del volumen alto de personas, Jesús en ningún momento había dejado pasar por alto el detalle que había que darle de comer. Y cuando vemos a unos discípulos preocupados, ellos tratan de buscar la solución más fácil. ¿Y qué es lo que le sugieren a Jesús? Le dice, maestro, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren para comer. Y es que miren, nosotros las personas, nosotros los seres humanos, somos tan buenos para querernos deshacer de las responsabilidades o queremos evadir ciertas responsabilidades que en algún momento tenemos que asumirlas. Y podría mencionar que en ese momento no eran los responsables de darle de comer a la gente, pero eran los que estaban acompañando a Jesús, eran sus discípulos. Así que eran parte en ese momento de buscar una solución. Pero ahí es donde sucede algo y Jesús bien tranquilo dice, ¿para qué lo voy a despedir? Parafraseando lo que la Biblia dice o asimilándome una idea, dice, ¿para qué lo voy a despedir? Darle vosotros de comer. Jesús les estaba dando a lo mejor una orden, a lo mejor les estaba dando indicaciones o sugerencias, como lo queramos ver, pero les estaba ordenando algo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de parte y no dice los discípulos, sino que dice que alguien, me imagino, dijo, pero si no hay más
¿Y qué es lo que menciona lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo único que cargaban con ellos? Si hablamos de la comida. En iemand zei, we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Exacto. Dice que eran, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Ze hadden maar 5 broden en 2 vissen. Heel weinig. Ahora, trasladémonos hasta el versículo 21. We gaan nu naar het vers 21. Y dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Het aantal mannen dat gegeten had was ongeveer 5000 vrouwen en kinderen, dus niet meegeteld, niet meegetekend. Ok, entonces ahora hágase la idea. 5 panes, 2 peces, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y estamos hablando de que Het was iets waanzinnig, want er waren meer dan 5000 mannen, zonder de vrouwen erbij. En er waren maar 5 broden en 2 vissen. ni aunque trataran de dar la ración más pequeña, o como nosotros decimos, migajas, me imagino que no alcanzaría. Ook als ze die 5 broden en de 2 vissen hadden verdeeld, dat was toen genoeg geweest. Pero ahí es cuando llegó el límite de las personas. Cuando las personas se encontraron en ese dilema o en ese límite de no poder encontrar una solución, En hier was toen de mensen zagen geen oplossing. es ahí cuando comienza tranquilamente Jesús a decir, tráemelos acá. En hier, en dan begint Jezus heel rustig te zeggen, breng ze maar naar hier. Jesús en ningún momento dijo, y entonces no tenemos para darles de comer. Jezus zei nooit, oei, dan hebben we niks voor hun te eten. Sino que Jesús lo que dijo fue, ok, eso tenemos, dámelo. Maar Jezus zei, oké, dat is alles wat we hebben, maar breng ze maar hier. Y es porque ese es el Dios que nosotros conocemos. No está pidiendo la cantidad de lo que nosotros le podemos dar, sino que está pidiendo lo mejor, aunque sea poco, pero que sea lo mejor. Dat is de God die we kennen. Hij vraagt niet veel van ons, hij vraagt wat we hebben. Y cuando se le dieron a él los 5 panes y los 2 peces, él dice que hizo una acción que nosotros muchas veces olvidamos al momento de cuando recibimos algo o de cuando tenemos algo. Toen Jezus de 5 broden en de 2 vissen had ontvangen, deed hij iets dat we heel vaak vergeten als we iets ontvangen, als we iets krijgen. Porque dice en el pasaje que hemos leído que tomándolos, levantando los ojos al cielo, estoy en el versículo 19, lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las personas o a la multitud. In de Bijbel staat dat toen Jezus de 5 broden en de 2 vissen had ontvangen, dat hij zijn ogen naar de hemel sloeg en dat hij het zegengebed uitsprak. Entonces yo lo que quiero decirle en esta tarde es que cuando nosotros tenemos algo, sea poco, sea mucho, tenemos que bendecirlo. Y ese bendecirlo significa dar gracia. Wat ik jullie vandaag wil zeggen is dat als we iets hebben, ook al is dat iets klein of weinig, dat we daarvoor dankbaar moeten zijn en dat we dat moeten zegenen. Porque fue lo primero que Jesús hizo. Jesús no vino de un solo y dijo, qué poquito, ya voy a hacer yo el milagro, sino que lo bendijo. Primero lo bendijo. Want dat was ook het eerste wat Jezus deed. Jezus sprak het zegengebed uit in plaats van te zeggen, dat is weinig. Y se imaginan ustedes, si en la mano derecha tenía los 5 panes, y me refiero en un recipiente, en una canasta, como la Biblia dice, en una cesta, y en la mano izquierda tenía los 2 peces igual en otra cesta. ¿Se pueden imaginar esa posición? Kun je je inbeelden dat Jezus in zijn ene hand de 5 broden en in zijn andere hand de 2 vissen had? Y dice que los bendijo. En je zegende dat. ¿Y qué comenzó a hacer después que bendijo los panes y los peces? Wat deed Jezus nadat hij de 5 broden en de 2 vissen had
had gezegend. Dice que comenzó a repartirlo a sus discípulos y sus discípulos a las demás personas. Hij brak het brood in stukken en gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Ahora mi pregunta es, si alguien quisiera aportar un comentario, ¿ustedes creen o se imaginan que la cesta de los peces y la cesta de los panes se llenó, se cargó, se pusieron 10.000 panes en la de pan y 10.000 peces en la de los peces? ¿Ustedes se imaginan que iba a soportar eso? O sea, ¿cuándo la tenía en la mano? En wil jullie vragen wat denken jullie dat er gebeurd is? Zouden er dan misschien in één keer, ik weet niet, 1000 broden en 1000 vissen zijn verschenen op de handen van Jezus had gedaan, hebben aangekund? O que alrededor de Jesús comenzaron a aparecer así de la nada cestas de pan, de peces, y se llenó alrededor de Jesús. Dat er misschien dat er niks rond Jezus veel meer broden en vissen verschenen. No, no, Nee, dat zou toch niet. no pasó así. Nos podríamos imaginar una película y viendo cómo aparecen mágicamente canastas de comida. Dus het is niet zo gebeurd. We zouden er wel misschien een film kunnen zien. Dat er ineens dat er niks zoiets gezien, zoiets gebeurt. Pero la Biblia es específica y dice que Jesús dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. De Bijbel is heel precies en dat staat in dat Jezus de broden brak in stukken en dat hij ze aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Eso quiere decir que el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces sucede cuando se iba pasando el pan o el pez de mano en mano. Dus dat wil zeggen dat wonder gebeurd is doordat ze het eten doorgaven met die hand. Porque si a Jesús se le multiplica en las manos esos 5 panes y esos 2 peces, Jesús no va a morir en la cruz. Jesús moriría allí mismo aplastado por tantos panes y por tantos peces. ¿O no se imagina eso? Want stel je voor als dat Jezus zijn handen al was gevuldigd, dan was Jezus gewoon, dat was veel te zwaar voor hem geworden. Imagínense, entonces la Biblia no hablaría de un Jesús que murió crucificado, sino hablaría de un Jesús que murió aplastado. Dus stel je voor de Bijbel zou niet staan over een Jezus die aan het kruis zit, maar Jezus die geplet werd door al die broden en die vissen. Entonces, sería ilógico decir que Jesús tenía unos molleros y que, vamos, véngame, cáigame 10.000 panes y que yo los puedo. No. Zo zou heel onlogisch zijn geweest dat er ineens niks veel van brood verschillend zijn. Sino que el milagro, como les decía, de la multiplicación sucede cuando esas canastas bajan al suelo y se comienza a repartir. Dus dat wonder was gebeurd toen ze het eten begonnen uit te delen. Qué bonito sería tener una cesta de esas en nuestra cocina de pan, ¿verdad? De esas que todas las mañanas le saquemos pan y nunca deje de haber pan sin necesidad de comprar. Moesten we ook zo'n wandel hebben, waar dat wij gewoon elke dag brood uit konden halen zonder dat wij iets moesten gaan kopen in de winkel. Y si pudiéramos pedir gusto, yo pediría que la canasta que me toque a mí sea pan que tenga cereal y que sea gris. En als wij zouden mogen kiezen, dan zou ik vragen om graanbrood. Ahí vea ustedes cuál le gusta más, va, si lo quiere pan light o no importa si le engorde o no engorde. Pero me quiero basar a que se imagina de esa cesta de 5 panes, de esa cesta de 2 peces, salió para alimentar a una multitud que yo calculo que serían ¿qué? Unas 15.000 personas. Stel je voor dat er uit die maand er heel veel eten kon vermenigvuldigd worden, want er waren misschien 15.000 man of zo. ¿Por qué? Porque dice que eran 5.000 hombres. Hier staat dat er 5.000 man waren. Pero que dice que sin contar a las mujeres y a los niños. Zonder de vrouwen en de kinderen erbij, dus de kinderen en vrouwen dat is een Y eso existe normalmente hoy. ¿Qué hay más en el mundo? ¿Mujeres o hombres? Dat is nu ook wat er zijn altijd meer vrouwen dan kinderen, en vrouwen dan mannen.
Pues normalmente sabemos que son mujeres las que mayor. De cada 10 partos, de cada 10 partos dice de que... De cada 10 partos se dice que el promedio de natalidad masculina y femenina dicen que 6 son mujeres y 4 son hombres. Dus er wordt gezegd dat er nu op de 10, 6 of 10 vrouwen zijn. Dat zijn maar 4 mannen. Bueno, al menos Liliana en ese aspecto la felicitamos, ¿verdad? 2 varones. Y se alegra uno cuando es varón, ¿verdad? Pero no es ese el punto. Pero se imagina una multitud de 15.000 personas. Maar stel je voor een menigte van 15 personen. Ahora, 15.000 mensen. ahora, y si yo le doy un dato así medio curioso, yo le digo, ¿y qué pasaría si estos 15.000 personas eran buenas para comer? Maar als ik dan zou zeggen dat die mensen allemaal goed konden eten en veel konden eten. Yo le aseguro que tenían que ser varios peces, varios panes para llenar a esas personas. Dan moesten er heel veel broden en heel veel vissen zijn, zodat die mensen genoeg hadden. Entonces, ok, sucede el milagro de la multiplicación y come toda esta multitud. Se sacia, se llena. Dus het wonder gebeurt en hier staat dat zij allemaal aten tot zij genoeg hadden. Pero ¿qué dice que pasa? Que cuando ya habían terminado, de todos los pedazos que sobraron, ¿cuántas cestas todavía recogieron? En wat was er gebeurd nadat ze klaar waren met eten? Se dice que se recogieron 12 cestas. Dus ze haalden alle brokken op die over waren en er waren 12 mannen vol handen. Y es que aquí le voy a explicar o le voy a confirmar la promesa de Dios para nuestra vida. En hier is er een belofte van Jezus voor ons die ik met jullie zal delen. Cuando nosotros le damos al Señor lo que es de Él, cuando confiamos en Él plenamente, Dios nos bendice hasta que sobra y abunda en nuestra casa. Als we op Jezus vertrouwen en als wij in hem geloven, dan No es por... Que cuando nosotros le damos al Señor lo mejor de nosotros o lo que le corresponde, Él nos bendice hasta que sobra y abunda en nuestros hogares. als wij goed hem geven wat hem toebehoort, dan gaat hij ons zegenen totdat er heel goed zegenen. Porque si en